que las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial han modificado completamente nuestra forma de llevar adelante el ejercicio profesional en la abogacía. Y lo seguirán haciendo. Eso es una realidad innegable. También, por supuesto, esto tiene impacto en la enseñanza del derecho. Y el impacto que tiene se puede vislumbrar en diferentes dimensiones. La actitud que solemos tener muchas veces frente a estos desarrollos cada vez más veloces, más dinámicos y más complejos, se relaciona con muchas veces el énfasis en los riesgos. Ponemos el énfasis en los riesgos que implica en cuanto a perder incumbencias profesionales, como abogados o abogadas somos desplazados o somos reemplazados por inteligencia artificial y cómo esto impactará en el mercado de la abogacía en el futuro. Lo mismo ocurre en el campo de la enseñanza del derecho. Muchas veces se pone énfasis en los riesgos y se trata de mantener el statu quo a pesar de que existen nuevas herramientas. Por ejemplo, el año pasado, el 2022, cuando comienza el auge del ChatGPT, una reacción muy usual en muchos ámbitos de enseñanza fue, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que estudiantes recurran a estas herramientas para desarrollar exámenes, para hacer evaluaciones o trabajos prácticos? ¿De qué manera evitamos la influencia o el impacto del ChatGPT en nuestras prácticas de enseñanza habituales? También se pone el énfasis en el riesgo cuando, por ejemplo, vemos que lo usual es incluir en las currículas, tanto de grado como de posgrado, en espacios curriculares, debates sobre cómo hacer para limitar el alcance de inteligencia artificial o el uso, o cómo regular específicamente, cómo evitar riesgos, cómo frenar el impacto o el desarrollo a través de la regulación. Esto es muy común en el ámbito de la enseñanza del derecho, pero también es muy común en muchos otros ámbitos. La reacción que nos lleva a poner el foco o el énfasis en los riesgos, así como también las reacciones que tienen que ver con mantener el statu quo, son propias del ser humano y tienen que ver con nuestros sesgos cognitivos, con las reacciones que nos surgen espontáneamente a partir de la forma de actuar y nuestra forma de reaccionar emocionalmente frente a ciertos fenómenos y a percibir de manera limitada la realidad. La falta de percepción adecuada de fenómenos tan complejos, tan cambiantes, tan dinámicos y que van transformando nuestra realidad a una velocidad impredecible es absolutamente normal y es propia del ser humano. La cuestión es, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos desde la enseñanza del derecho para capitalizar los beneficios que nos ofrece la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes en la enseñanza? Y por otra parte, principalmente, ¿cómo hacemos para formar profesionales del futuro, los profesionales del siglo XXI, con herramientas adecuadas? Que no solo puedan nuestros futuros graduados y graduadas sacar ventajas de las tecnologías emergentes, de la inteligencia artificial, sino que puedan adaptarse a las nuevas realidades y ofrecer los servicios que se espera de los profesionales de la abogacía de una manera adecuada a la realidad del siglo XXI. Para ello debemos innovar en la enseñanza del derecho. Esto es muy lindo decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Es muy común que frente al impacto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías emergentes en nuestra realidad cotidiana, reaccionemos manteniendo, como decía, el statu quo o, al contrario, peor aún, creyendo que estamos innovando cuando en realidad no lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando en la enseñanza del derecho digitalizamos materiales y los ponemos a disposición de nuestros estudiantes, pero son los mismos materiales que usábamos el siglo pasado, en ese caso estamos utilizando la tecnología, pero no para innovar, sino estamos haciendo lo mismo que siempre hacíamos, pero a través de con una herramienta tecnológica. Lo mismo cuando damos una clase magistral, igual que como se hacía el siglo pasado, pero lo hacemos a través de un video o a través de una plataforma digital. Lo que
necesitamos hoy por hoy es ser capaces de innovar en todos y cada uno de los detalles e instancias de la enseñanza, pero de una manera diferente, buscando nuevas estrategias. Y esto es algo complejo que requiere, primero y principal, discutir y ponernos de acuerdo respecto de cuál es el problema y cuál es el objetivo, que muchas veces no suele ser muy claro. Pero por otro lado, requiere también estar abiertos a modificar nuestras prácticas. ¿Y cuáles son algunas de las modificaciones fundamentales? Claramente, debemos dejar de poner el foco en la enseñanza de contenidos y poner el foco en la enseñanza de destrezas y habilidades. Esto es algo que se viene haciendo, que no es una novedad. En la mayoría de las universidades argentinas, afortunadamente, se ha iniciado un proceso hace años atrás de poner el foco y fortalecer la enseñanza de destrezas y habilidades. Puntualmente esto ha ocurrido y se ha fortalecido a partir del proceso de acreditación de carreras de abogacía. Y afortunadamente es un proceso que vino para quedarse y es una gran ventaja. Por supuesto que no puede abandonarse la enseñanza de contenidos, pero el gran desafío es que el foco de la enseñanza esté puesto en la enseñanza de habilidades y destrezas. Hoy por hoy es muy fácil acceder a los contenidos, es muy rápido y sencillo hacerlo a través de las nuevas tecnologías. Por eso no tiene sentido que pongamos el foco en la enseñanza de contenidos. Por supuesto que si enseñamos habilidades tenemos que hacerlo a partir de los contenidos y que no podemos desechar completamente la enseñanza de contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si enseñamos a argumentar o enseñamos a interpretar, vamos a tomar de base los contenidos sobre derechos humanos, género, ética, como punto de partida, esos contenidos básicos fundamentales que obviamente debemos seguir enseñando. Pero la currícula debería dedicar mayor parte del tiempo a la enseñanza de habilidades y destrezas, que, como decía, afortunadamente vamos por ese camino y la mayoría de las universidades argentinas está trabajando y está haciendo mucho en ese sentido. Por otro lado, es fundamental que haya enseñanza interdisciplinaria, transdisciplinar y multidisciplinar. Necesitamos necesariamente que nuestros graduados y graduadas adquieran algunos conocimientos mínimos básicos necesarios, por ejemplo, sobre programación, estadística, dos ramas que son indispensables hoy por hoy para poder comprender mínimamente muchos de los problemas y desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Si no sabemos, no tenemos conocimientos mínimos de programación, es muy difícil entender algunos conceptos fundamentales o elementales para comprender los problemas que nos plantea la inteligencia artificial. Y lo mismo en cuanto a la estadística. Por un lado, porque necesitamos trabajar con datos, necesitamos entrenar a nuestros estudiantes en el manejo de datos, poder tomar decisiones fundadas en datos empíricos, pero a su vez también debemos entrenarlos en el manejo de datos para poder comprender muchos de los problemas y fenómenos que hoy nos plantea, por ejemplo, en cualquier desarrollo de un juicio, el trabajo con prueba estadística, o también para poder comprender algunos fenómenos que se asocian a problemáticas vinculadas a lo que es hoy el manejo de cantidades de datos, lo que usualmente conocemos como problemas vinculados al Big Data. O distinguir lo que son estas realidades o estas problemáticas que se suelen asociar a lo que se llama usualmente Big Data de lo que es la estadística tradicional. Son cuestiones elementales básicas que tienen implicancias tanto en cuestiones vinculadas al ejercicio profesional stricto sensu, como por ejemplo valoración de la prueba, como otros ámbitos o otro tipo de decisiones que pueden estar vinculadas a nuestras incumbencias profesionales, pero que van más allá de ese ejercicio de la profesión en el sentido de las incumbencias clásicas. En conclusión, es muy importante que, primero y principal, nos sentemos a pensar el problema con múltiples herramientas y partamos de un punto de vista común para poder buscar objetivos y estrategias adecuadas. Generalmente es mucho más sencillo ponernos de acuerdo en los objetivos
que ponernos de acuerdo en los instrumentos o en las estrategias. Pero ese es el primer punto de partida. Ignorar la tecnología no es una opción. Ignorar la tecnología tiene consecuencias nefastas. Es muy famosa la anécdota que se ha popularizado como la anécdota del fenómeno Kodak, que tiene que ver con lo que implicó el fracaso de Kodak como empresa, una empresa que era líder en el mercado y que cuenta la leyenda que al conocer la existencia de la cámara digital, quien era en ese momento el responsable de tomar decisiones, dijo: la verdad es muy bonita esta cámara digital, pero no se lo cuentes a nadie. Por temor a que la cámara digital, digamos, afectara el negocio que en ese momento tenía Kodak, se ignoró esta tecnología y no se adaptó a esa nueva realidad. La empresa en el 2012 fracasó rotundamente en el sentido de que quebró, y la quiebra de Kodak fue una enseñanza para todo el ámbito empresarial, pero también trasladable a todos los ámbitos de nuestras vidas. Ignorar la tecnología, no poder prever las consecuencias de los cambios y no ser capaces de adaptarnos a ellos, definitivamente nos conduce al fracaso. En la enseñanza del derecho ya no podemos hablar de el futuro cuando hablamos de la tecnología y la inteligencia artificial. Es el presente. La adaptación y los cambios en la enseñanza, la innovación real son urgentes. Afortunadamente, la mayoría de las universidades argentinas están en este camino. Algunas han avanzado mucho más y han sido pioneras en estrategias de enseñanza innovadoras. Otras van por un camino más lento, pero al menos se han sentado a debatir, han planteado seriamente los debates respecto de cómo debemos modificar nuestras prácticas en la enseñanza para innovar realmente y formar graduados y graduadas del futuro con habilidades y destrezas acordes a los nuevos problemas y los nuevos desafíos que nos presenta las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y hoy particularmente la inteligencia artificial generativa.